Damos comienzo al módulo número 1 de Constitución y Acceso a la Justicia, teniendo en cuenta fundamentalmente los nuevos paradigmas de la cuestión social. Temas que, sin lugar a dudas, han hecho una movilización muy importante en la última parte del milenio y en el comienzo del nuevo milenio, donde, sin lugar a dudas, aquellos paradigmas del constitucionalismo social de principios del siglo XX han tenido cambios trascendentes, fundamentalmente después del consenso de Washington en la década del 80, y que verdaderamente los efectos de ese consenso de Washington fueron bastante malos en relación a la cuestión social, a punto tal que todo lo que significaba la seguridad social entró en crisis. Aquel esquema del achicamiento del Estado, la necesidad de las privatizaciones en los países fundamentalmente latinoamericanos, el ajuste que se debían dar en las cuentas públicas, etcétera, etcétera, fueron trayendo como consecuencia conflictos sociales bastante importantes. Nuestro país no estuvo ajeno a esta cuestión y el final del milenio trajo consecuencias bastante importantes que se vieron fundamentalmente en el comienzo del nuevo milenio en el 2001. Por supuesto, toda esta situación nos cambió el esquema de la seguridad social por el esquema de la protección social. ¿Por qué por el esquema de la protección social? Es decir, ¿por qué? Porque la falta de regularización fundamentalmente de los trabajadores, la situación de la crisis fundamentalmente del empleo, la situación de la pobreza, la situación de la indigencia, algunos efectos que venía produciendo todo este caos en la alimentación de las personas, en la exclusión, trajo como consecuencias algunos planteos que apuntaban fundamentalmente a volver a viejas políticas anteriores al consenso de Washington. Sin lugar a dudas, mucho se ha planteado sobre este tipo de cuestiones. Williamson creyó que esto iba a ser la solución y también empezaron a trabajar en el post-consenso de Washington, que es una cuestión donde se vuelve a querer introducir la revalorización del Estado. Nosotros entendíamos que valía la pena empezar con el artículo, este capítulo de Laura Pautasi, donde fundamentalmente ha retomado toda la cuestión de los nuevos paradigmas y fundamentalmente el tema también de la exigibilidad de los derechos sociales y fundamentalmente la exigibilidad de los derechos sociales teniendo en cuenta la cuestión económica que ha traído como consecuencia la exclusión y la pobreza. Y en esto el rol que tiene que cumplir el Estado en esta circunstancia. Para ello nosotros entendimos que no solamente nos debíamos quedar con una cuestión de el rol del Estado, la necesidad de cambiar este paradigma o analizar estos nuevos paradigmas donde para encontrar la exigibilidad se requería de un poder judicial mucho más receptivo, de un poder judicial mucho más abierto, de un poder judicial que se metiera en los conflictos de la salud, que se metiera en los conflictos de la educación, que se metiera en los conflictos de la vivienda. Es decir, todo este tipo de cosas requería fundamentalmente de estas características. Nuestro país, como los decía, la crisis del 2001 trajo consecuencias valiosas y fundamentalmente también aquí hay un aporte muy importante que se da con la nueva Corte que surge después de aquel juicio político a una parte de la Corte Suprema de Justicia que venía del viejo milenio. Trajo también su importancia que el decreto del presidente Kirchner, el 222/03, que estableció un nuevo mecanismo de selección de los magistrados de la Corte y fundamentalmente esa compulsa pública, es decir, poner a la sociedad a ver quiénes van a ser, quiénes van a juzgar o quién van a tener a su cargo ser el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este es fundamentalmente el esquema sobre el que vamos a trabajar y fundamentalmente los
tratados internacionales que se incorporaron en 1994 con rango constitucional también ha traído una nueva impronta que ha tenido su reflejo en la jurisprudencia. Por eso también en este módulo vamos a trabajar los fallos del 2004 al 2015 y vamos a tener como lectura obligatoria algunos de ellos y algunos otros que los hemos dejado como lectura no obligatoria, pero sí como lineamientos a ser seguidos por cada uno de ustedes. La idea es trabajar en el foro, que comenzaríamos el día lunes y martes con la cuestión social, y uno de los temas fundamentalmente que creemos importante es discutir sobre el concepto de seguridad social y el concepto de protección social, pensando que el concepto de seguridad social, que era un concepto amplio, importante del constitucionalismo social clásico, buscaba fundamentalmente recrear la protección del trabajador y la registración del trabajador. En cambio, el concepto de la protección social estamos hablando de aquellos que se encuentran fuera del mercado laboral, alguna situación mucho más compleja. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre estas dos cuestiones. El otro tema fundamentalmente está relacionado con esto que hablaba de los tratados internacionales, donde, sin lugar a dudas, el Estado se ha obligado a cumplir con ciertos parámetros que, sin lugar a dudas, requiere fundamentalmente de un control. Este control también debe ser social y también son controles que se hacen a través de informes ante los organismos internacionales. Por eso es que también hemos incorporado, para finalizar con este módulo, uno de los temas polémicos importantes que significa el valor de los informes de la Comisión Interamericana, que en uno de los fallos señeros, como es Carranza-Letrubese, que lo tenemos como de lectura obligatoria, plantea fundamentalmente que estos son obligatorios a ser seguidos por la jurisprudencia, con fallos divididos, y que sin lugar a dudas esto que planteaba de la Corte, de la nueva Corte, de lo que se viene precisamente por el achicamiento que tiene actualmente la Corte y la necesidad de cubrir algunas vacantes, que muchos de los que fallaron a favor de esta obligatoriedad hoy no se encuentran en el tribunal por haber fallecidos, y otros que renuncian, quedando hoy con los que van a quedar en funcionamiento a partir del 11 de diciembre, en mayoría el sector contrario a esta postura. Así que me parece que tenemos bastante para trabajar, y este va a ser un tema que será motivo de un foro para el día viernes de la semana próxima. Entonces, empecemos con la primera cuestión, que sin lugar a dudas vamos a ir acompañándoles con algunas, digamos, escritos, con algunas posturas nuestras que vamos a ir subiendo al entorno. Muchas gracias.